Buenas a todos, mi nombre es Leonardo Alanis y sean bienvenidos al episodio 2 de este pequeño curso en ecuaciones diferenciales. El día de hoy estaremos viendo más definiciones y conceptos básicos relacionadas con esta área de las matemáticas, así que sin más demora empecemos de una vez. Y el día de hoy trataremos, como ya dije, algunos conceptos básicos nuevamente, pero antes de empezar con las definiciones formales quisiera que viéramos a lo siguiente. Un pequeño ejemplo que nosotros ya conocíamos de ecuaciones diferenciales cuando estábamos estudiando el curso de Matemáticas 2 o bien cálculo integral. Cuando nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, queríamos obtener cuál es aquella función y cuya derivada, en este caso y', es igual a e a la x. E integrando esta función, obteníamos que esa función, su antederivada o bien su primitiva directa, era e a la x más una constante. ¿Cómo me puedo asegurar esto? Pues si nosotros derivamos esto, efectivamente decimos que y' es e a la x y la constante, simplemente la derivada de una constante, es igual a 0. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Y es algo que ya sabíamos realmente, pero que de repente pasamos por alto. Y es el hecho de que una antiderivada, bueno, más bien, existen una infinita cantidad de antiderivadas a cualquier función que se pueda integrar. ¿Por qué? Porque las constantes que tenemos aquí, esta constante puede tomar realmente cualquier número. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser logaritmo natural de 2, puede ser, no sé, seno hiperbólico de 3 pi quintos, ¿no? Etcétera. Puede ser realmente cualquier constante. Y por cada constante vamos a tener siempre una antiderivada distinta. Y podemos concluir entonces que tenemos una infinita cantidad de antiderivadas. Bueno, pues esta fue el primer tipo de ecuaciones diferenciales que nos topamos al momento de estudiar el cálculo integral. Y por ejemplo, una ecuación diferencial tal vez más elaborada es que tenemos que la segunda derivada es igual a e a la x. E integrando dos veces podemos llegar a ver que la función que cumple esto es e a la x más c1 por x, porque de la primera integral sale esta constante de aquí. Y después integramos otra vez, sale esta x de aquí de esa constante. Y después tenemos otra constante nuevamente. Y ahora no tenemos una, sino dos constantes. Y algo muy curioso es que nuevamente tenemos toda una familia, una inmensa, infinita cantidad de posibles respuestas a la pregunta, ¿cuál es la función que satisface esta ecuación diferencial? ¿No? Entonces nos empezamos a topar con ciertas sugerencias a partir de lo que ya sabemos, que una solución a una ecuación diferencial que, por ejemplo, aquí notamos que el orden es igual a 2. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque es una ecuación, tiene el signo de igual y aparte tiene al menos una derivada, ¿no? Entonces nos topamos con que realmente a esta ecuación diferencial de orden 2 existe toda una familia de soluciones que tiene dos constantes distintas. Esta de aquí, C1 y C2, ¿no? Que de ahora en adelante preferiremos llamarlos parámetros. Entonces nos topamos con lo siguiente, que una solución con n constantes es llamada una familia de n parámetros. Esa es la primera definición que tenemos que tener muy clara. Que una solución con n constantes le llamamos una familia de n parámetros. Ahora, veamos a las definiciones como tal. Las funciones definidas por lo siguiente, tenemos a y como una función de x y todas las constantes c1, c2 hasta cn, donde vamos a tener n más 1 variables. ¿Por qué n más 1? Porque tenemos n constantes y la x. Es decir, xc1 hasta cn será llamada familia de soluciones de n parámetros de la ecuación diferencial de enésimo orden. Es decir, esta ecuación diferencial de aquí, donde aquí podemos ver claramente que tenemos la enésima derivada. Si por cada elección de valores C1, C2 o Cn, es decir, cualquier combinación de constantes,
C1 hasta Cn, la función f de x que se forma al momento de sustituir esas constantes por cualquier tipo de número, satisface la ecuación diferencial. Es decir, que si nosotros tenemos una función que tiene x y un montón de constantes disponibles y nosotros elegimos cualquier combinación de constantes que se nos antoje y eso satisface la ecuación diferencial, decimos que entonces todo eso, si para cada constante se va a satisfacer la ecuación diferencial, decimos que eso es una familia de soluciones de n parámetros. Y por la misma definición, nos empezamos a dar cuenta que la familia tiene n parámetros y soluciona una ecuación diferencial de enésimo orden. Entonces aquí ya nos sugiere que una ecuación diferencial de enésimo orden tiene una familia de soluciones de n parámetros. Y ya que estamos hablando de soluciones que tienen un montón de posibles valores, ¿qué tal si hablamos de un concepto muy importante que se llama solución general a una ecuación diferencial? Nosotros conocemos como solución general a una ecuación diferencial a toda función que contenga el conjunto definido por toda la familia de soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una solución general es aquella función que contiene en sí todas las soluciones posibles a la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, si antes teníamos que la segunda derivada era igual a e a la x, pues en ese caso la solución general, que tiene todas las soluciones posibles, era lo que teníamos antes. Simplemente teníamos e a la x más c1 por x más c2. Y aquí nos damos cuenta de algo muy importante, que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y además tenemos esta familia de soluciones. ¿De cuántos parámetros? Pues de 2 parámetros. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero en sí, esta familia de soluciones, como contiene todas las soluciones posibles a la ecuación diferencial, entonces esa es la solución general a la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo en C1 5 y en C2 3 y así me voy probando con toda la infinidad de constantes que existe, pues me voy a dar cuenta eventualmente, algún día, que todos los posibles valores de C van a satisfacer la ecuación diferencial. Y si tenemos una solución general, pues veamos ahora a las soluciones particulares. Porque imaginémonos que tenemos una ecuación diferencial y partimos de que tenemos una solución general. No, ya hicimos el primer paso, que fue encontrar una solución general que tenga n constantes, ¿no? Para la ecuación diferencial de enésimo orden. Y ya tenemos la familia. Yo quiero encontrar la solución específica que me modele, no sé, el movimiento de un cuerpo, que me modele el cierta sustancia química que va decreciendo tal vez con el tiempo, va aumentando el comportamiento, no sé, en este caso tenemos una exponencial, así que tal vez el comportamiento exponencial de una población, ¿no? Pues tener así tan abstractamente C1 y C2, pues no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque simplemente son constantes no aleatorias, pero arbitrarias. Nosotros queremos saber cuáles son aquellas dos constantes particulares que se adaptan a lo que sea que estemos modelando. Y es por eso que tenemos que hablar de soluciones particulares y los problemas de valor inicial de frontera. Pero vamos por partes. Las n condiciones que permiten determinar el conjunto de constantes que satisfacen a un problema son llamadas condiciones iniciales. Entonces, si nosotros queremos determinar la solución particular que satisface nuestro modelo, nosotros tenemos que proveer de condiciones iniciales. ¿De cuántas condiciones iniciales? Pues de n condiciones iniciales. Cada una para determinar cada una de las n constantes. Porque si tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden, vamos a tener n constantes, n parámetros. Y si yo quiero determinar esos n parámetros, tengo que proveer de n condiciones iniciales. Y una nota muy importante, y es que el número de condiciones iniciales debe ser igual al orden de la ecuación diferencial. Y esto es por lo mismo de que tenemos n condiciones iniciales,
ecuación diferencial de enésimo orden y tenemos n parámetros. Bueno, así al menos esto es verdadero para nuestro caso de estudio. Entonces, así de manera un poco más formal, para determinar las constantes C1 hasta Cn de esta función que tiene n más 1 variables, que satisface la siguiente ecuación diferencial de enésimo orden, los valores de la función evaluada en la función, vaya, en un punto, se tiene que dar cuánto vale esto, cuánto vale la derivada de la función y así hasta la enésima derivada. Esos valores deben de ser proporcionados, tanto xa, que es un valor arbitrario en el que estamos evaluando la función, es decir, un valor conocido, una condición que viene de tu problema físico que estás estudiando o de lo que sea que estés estudiando, pues esos valores deben de ser proporcionados como condiciones iniciales para así poder determinar todas las constantes específicas que modelan cierto sistema. Y si por otro lado no nos dan de que la función evaluada y su derivada y hasta la enésima derivada y nos dan de que la función evaluada en 2 puntos, eso también es válido. Sin embargo, cabe destacar que esto ya no son condiciones iniciales. Este tipo de condiciones no son iniciales, son valores o condiciones de frontera. Y nos clasifican en 2 tipos de problemas. Los problemas que decimos que son, como decía el título, aquí arribita, los problemas que son de valor inicial y los problemas que son de valores de frontera. Pero bueno, todo esto son conceptos que eventualmente vamos a aplicar en ejemplos y en aplicaciones. Sin embargo, por el momento, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo, les haya sido útil. Y nada, ya nos veremos en el siguiente episodio de este curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre ha sido Leonardo Alanis y muchas gracias por verme. Nos vemos.